Mis amigos y amigas, es muy grato para mí volver a saludarles una vez más. Hoy comparto con ustedes una palabra poderosa que está en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 8. Dice, el centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado sane. La Biblia no da muchos detalles con respecto a quién era este oficial del ejército romano que tenía a su cargo una centuria o 100 soldados. Pero escudriñando un poco en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, encontramos que era un hombre generoso en gran manera. Tanto que con sus propios recursos, dice la palabra, había edificado una sinagoga para que los seguidores de Jesús pudieran tener un lugar donde rendirle culto a Dios, leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Pero no solo eso, era tan compasivo con sus semejantes, que se acerca a Jesús no pidiendo un milagro para él, sino para uno de sus siervos que se encontraba enfermo en casa. Pero lo más sorprendente de todo esto es que este hombre es uno de los pocos que logró impresionar a Jesús por la gran fe que tenía. Ni en todo el pueblo de Israel, sus seguidores más fieles, Jesús había encontrado una fe como la que este hombre tenía. ¿Qué fue lo que Jesús descubrió en este hombre? En las palabras que el centurión expresó está la respuesta. Mateo capítulo 8, verso 8, miremos detenidamente. El centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Una palabra tuya bastará para que mi criado sane. Es decir, lo único que mi siervo necesita para ser sanado de su enfermedad no es que tú impongas su mano sobre él, ni que reprendas la enfermedad de su cuerpo. Con solo que desates la palabra será suficiente. Lo que maravilló a Jesús es que este hombre entendía el poder que hay en la palabra salida de los labios de Jesús. Eso mismo fue lo que Dios enseñó al pueblo de Israel cuando se encontraban a punto de entrar en la tierra prometida. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 3. Dice allí, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ojo, no dice vivirá de la palabra, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Dios siempre quiere hacer algo. Cada vez que quiere hacer algo, lo primero que usa es su palabra, que es el verbo de Dios en acción. En la creación, la luz se hizo porque esa luz fue obediente a la palabra que Dios había desatado. A Lázaro, después de 4 días de muerto, lo resucitó una palabra. Eso está en Juan capítulo 11, versos 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pedro, por una palabra, pudo caminar sobre las aguas. Eso está en Mateo 14, 29. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. El mismo Jesús, cuando fue tentado por Satanás, usó la palabra. Eso está en Lucas capítulo 4, verso 8. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, si hasta Jesús usó la palabra, ¿no cree usted que nosotros le deberíamos dar la importancia a que la palabra tiene? El problema que yo encuentro es que la gente cree en todo menos en la palabra de Dios, siendo que por ella fue creado todo lo que existe, como lo afirma Juan en el capítulo 1 del verso 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Una persona que tiene en poco las Sagradas Escrituras difícilmente podrá ver la bendición, porque la palabra es el poder de Dios en acción.
En Isaías 55:11, el mismo Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. El problema es que creemos en todo menos en la palabra. Por eso en muchas casas está abierta en el Salmo 91 y no la leemos, sencillamente porque el enemigo no quiere que usted descubra el poder que hay en la bendita palabra de Dios. Así que hoy es importante que meditemos en esto y que le demos el valor que la palabra tiene. Creo que la palabra es la cuota inicial de tu milagro. Te mando un fuerte abrazo y le pido a Dios que te bendiga grande, rica y abundantemente. Hasta pronto. Verdades Eternas con Humberto Cancio. www.humbertocancio.com